Me llamo Janet. Los 76 años llegaron con la primavera de este año, aunque algunas mañanas todavía despierto sintiéndome como aquella niña descalza que giraba en el césped del patio mientras la lluvia tibia empapaba su vestido y el cielo reía encima. La vida me ha llevado a través de pérdidas y victorias silenciosas. Un marido que se fue demasiado pronto, 2 hijos criados hasta que construyeron sus propias vidas, y ahora la compañía suave de los libros, el té que humea a última hora de la tarde y los pequeños rituales constantes que impiden que una casa se sienta vacía. Mi hogar está al borde del pueblo. Una casa blanca modesta donde las tablas del porche se quejan suavemente bajo los pies y la cocina guarda el aroma persistente de canela y lavanda seca. Natán es mi nieto. 35 años, alto, con una ternura que se instala en una habitación en lugar de anunciarse. Su voz rara vez se precipita. Sus ojos se escuchan por completo, de la forma en que algunas personas solo fingen hacerlo. Siempre hemos compartido una cercanía callada. Después de que me caí el invierno pasado se quedó, guiándome con cuidado por las escaleras, preparando comidas que mi apetito apenas podía aceptar, sentándose cerca de mí cuando el silencio de la casa presionaba demasiado contra las paredes. Aquella noche particular llegó como tantas otras. Una lluvia suave caía como si el mundo hubiera decidido envolverse en lana. Natán se quedaba a dormir, algo que hacía la mayoría de los fines de semana. El fuego en la chimenea del salón ardía bajo y constante. El viento rozaba las ventanas sin fuerza. El aire dentro llevaba el olor cálido y familiar de salvia y madera vieja. Habíamos terminado la cena, pollo asado preparado como prefería mi difunto marido, patatas machacadas hasta que no ofrecían resistencia en la lengua. Natán ayudó a recoger los platos. Cuando nuestras manos se tendieron hacia el mismo plato al mismo tiempo, sus dedos rozaron los míos, cálidos, seguros. El contacto permaneció en mí más tiempo del que debería. Algo en su expresión aquella noche se sentía más pesado de lo habitual, más suave en los bordes. «Quédate un rato conmigo», le pedí mientras me secaba las manos con un paño. Asintió, la sonrisa pequeña. «Me gustaría». Nos trasladamos al salón. Él se acomodó en un extremo del sofá. Yo acerqué mi sillón al fuego y me eché un chal de punto sobre los hombros. Afuera los árboles hablaban con el viento. Dentro, todo esperaba. La conversación empezó ligera. Su trabajo, la novela que yo estaba leyendo, lo rápido que el jardín había respondido a la llegada de la verdadera primavera. Sin embargo, percibí un peso callado que él cargaba. «Has estado pensativo últimamente», dije. Levantó la mirada, un destello de sorpresa cruzando su rostro. «He tenido mucho en la mente. Puedes contarme cualquier cosa. Siempre has podido». Bajó la mirada, los dedos entrelazados, los codos apoyados en las rodillas. La luz del fuego trazó la línea de su mandíbula. «Es extraño», dijo después de una pausa, «como el tiempo reordena las cosas. Como las personas pueden alejarse aunque ninguna de las dos lo haya querido. He estado pensando en lo que realmente importa. La conexión. Las personas que se quedaron». Dejé que las palabras reposaran sin apresurarme a llenar el espacio. «No sé por qué me siento tan seguro cuando cruzo tu puerta», continuó, más suave ahora. «El resto del mundo simplemente desaparece. Puedo respirar». Algo en mi pecho se apretó, no por las palabras en sí, sino por la forma en que parecían haber esperado mucho tiempo para salir al aire. «Me alegra», respondí. «Todo el mundo necesita un lugar donde no haga falta fingir». El silencio se extendió entre nosotros, de ese tipo que solo existe cuando 2 personas confían en él. Habló de nuevo de la infancia, de cómo yo había permanecido firme cuando todo lo demás se fracturaba. Le dije que entonces solo había sido un niño. Él respondió que una parte de él todavía lo era. Nuestros ojos se encontraron por completo, y algo pasó que no necesitaba nombre. Reconocimiento, madurado durante mucho tiempo, más profundo que el hábito o la memoria. Se levantó, cruzó la corta distancia y se arrodilló frente a mi sillón. Sus manos descansaron con suavidad sobre mis rodillas. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por hacer siempre espacio». Tomé su mano. Grande, cálida, marcada por el trabajo, temblando lo justo para notarlo. «Nunca tuviste que ganarte un lugar aquí, Natán. Siempre ha sido tuyo». El aire entre nosotros cambió. No romántico en el sentido ordinario, ni puramente familiar tampoco. Simplemente humano, sin defensas. Apoyó la cabeza contra mi regazo como lo había hecho durante las tormentas cuando era niño. Moví los dedos lentamente por su cabello. El silencio que siguió se sintió completo en lugar de vacío. No sabía qué depararía el resto de la noche, solo que algo había girado, en silencio, como la primera hoja que decide dorarse al borde del verano. No sentí miedo. El fuego ardió más bajo, la habitación se asentó en un susurro ámbar. Natán permaneció en el suelo, el peso sólido del contra mi rodilla inesperadamente anclándome.
Continué el movimiento lento por su cabello. Afuera la lluvia se había calmado en esa quietud particular que sigue a una tormenta. El mundo parecía recuperar el aliento. Nana, dijo, la voz baja, casi joven otra vez. Sí, cariño. ¿Alguna vez te sientes sola? La pregunta llegó simple y profunda. Miré hacia abajo y vi la vulnerabilidad abierta en sus ojos. No era casual. Todo el tiempo, respondí con honestidad. Incluso cuando la casa está iluminada y la radio suena y hay galletas en el horno. A veces el silencio sigue presionando demasiado. Asintió como si comprendiera de una manera que iba más allá de sus años. Yo también. Incluso cuando estoy rodeado de gente, en el trabajo, saliendo con amigos. Estoy allí, pero no del todo. Algunos de nosotros estamos construidos con pozos más profundos, dije. No se llenan tan fácilmente como otros asumen que deberían. Volvió el rostro de modo que su mejilla descansó contra la tela de mi falda. El gesto envió una corriente callada a través de mí, no porque cruzara ninguna línea, sino porque se permitía tan rara vez. No solemos permitirnos este grado de exposición con otra persona, sin importar cuánto tiempo la hayamos conocido. Nunca se lo había contado a nadie antes, dijo. Me siento honrada de que me lo hayas contado. Se incorporó lentamente. Mi mano dejó su cabello. No regresó al sofá. Permaneció en el suelo a mis pies, estudiándome con una intensidad callada. Siempre me hiciste sentir que importaba, dijo. Incluso cuando mis padres discutían, incluso después de que papá se fuera, incluso cuando me metía en problemas en la escuela. Tú simplemente estabas firme. Intenté serlo. Y ahora siento que eres la única que realmente me ve. El peso de esas palabras se asentó en un lugar que había estado esperando. Una pieza que faltaba deslizándose en su sitio. No eres invisible para mí, le dije. Nunca lo has sido. Sonrió, pero la tristeza vivía en esa sonrisa. Del tipo que no produce lágrimas, solo un ligero descenso de los hombros, como si algo pesado se hubiera cargado demasiado tiempo. Nana, ¿alguna vez deseas poder empezar de nuevo? La pregunta había vivido callada en mi propio pecho durante años. No empezar de nuevo, dije. Pero a veces deseo poder volver y sentir las cosas otra vez sin miedo, sin contenerme. Asintió como si las palabras coincidieran exactamente con algo dentro de él. Creo que por eso sigo volviendo aquí. No solo por el té dulce o el columpio del porche que todavía se siente como el único lugar que tiene sentido. Porque tú me dejas ser real. Es lo menos que puedo hacer. Entonces extendió la mano, tomó la mía, no como un niño buscando consuelo, sino como un hombre buscando algo verdadero. Sin torpeza, solo calor y un recuerdo compartido. Su pulgar se movió lentamente por el dorso de mi mano, trazando las líneas de la edad y los años vividos como si merecieran ser leídas con cuidado. Has envejecido con belleza, dijo. Cada línea, cada marca cuenta una historia. Reí suavemente. Esa es una forma gentil de decir que soy vieja. Me miró con completa seriedad. Esa es una forma de decir que has vivido. Mi respiración se detuvo. Ya no estaba acostumbrada a que me vieran más allá de la superficie de la edad. La mayoría de la gente deja de mirar una vez que los años se hacen visibles. Nathan vio a la niña, a la madre, a la mujer, y todo lo que había existido entre esas versiones. No sé por qué estoy diciendo todo esto esta noche, murmuró, todavía sosteniendo mi mano. Solo sé que si no lo digo ahora, quizás nunca lo diga. Entonces di lo que necesita ser dicho. El reloj de la chimenea marcó los segundos. Las sombras se movieron a lo largo de las paredes. El tiempo pareció hacerse a un lado. Te quiero, dijo. Mi corazón se detuvo. Él había pronunciado esas palabras antes, pero la forma de ellas era diferente ahora. No eran solo las palabras de un nieto a su abuela. Algo más estratificado vivía dentro de ellas, algo que temblaba con la complejidad plena de lo que había estado creciendo entre nosotros. No respondí de inmediato. Miré a sus ojos y lo vi, no solo como mi nieto, sino como un hombre, en busca, tierno, complicado. Yo también te quiero, dije en voz baja, de más formas de las que nunca esperé. Llevó mi mano a sus labios y la besó con una gentileza que se sintió enteramente natural. Extrañamente, no se sintió extraño. Se sintió inevitable. No sabía hacia dónde llevaría el camino. Solo sabía que la noche había alterado algo. No de ninguna forma que el mundo exterior entendería o juzgaría, sino de una forma que era verdadera para nosotros dos. Y esa verdad hizo posible quedarse. La luz de la mañana llegó suave a través de las cortinas, tendiendo oro largo sobre el suelo de madera. La lluvia había lavado el mundo. Todo afuera se veía recién limpio, como si también hubiera tomado un aliento más profundo con nosotros. Desperté temprano, como siempre he hecho. El hábito y los años de desayunos tempranos mantienen su propio horario.
Sin embargo, algo en mí se removió de forma diferente aquella mañana, un calor, una plenitud que no había sentido en décadas. Venía no solo de lo que se había dicho, sino de lo que se había reconocido y permitido. Me senté al borde de la cama un momento, el chal alrededor de los hombros, escuchando. La casa estaba en silencio excepto por el sonido constante de la respiración de Natán al final del pasillo. Siempre dormía en el sofá cama viejo del despacho, afirmando que el sofá tenía un hundimiento perfecto en el centro. Me dirigí a la cocina con manos automáticas, huevos rotos, melocotones rebanados de la mermelada del verano pasado, el hervidor puesto a calentar. Las tareas ordinarias me mantuvieron anclada mientras mis pensamientos regresaban a la noche anterior, su voz, sus ojos, la confesión mutua que se había sentado entre nosotros. Cuando apareció, el cabello desordenado, la camisa arrugada por el sueño, se veía de algún modo más joven, más ligero. «Buenos días», dije. Sonrió, frotándose los ojos. «Siempre te despiertas así, cocinando como si fuera un día festivo». «Viejos hábitos», respondí, sirviendo café en 2 tazas. «Y me gusta cuidar de las personas que quiero». Una breve pausa. Dio un paso adelante y tomó la taza. Nuestros dedos se tocaron otra vez. Esta vez ninguno de los dos fingió que el contacto no se había registrado. Nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana, la que tiene la esquina desportillada y el jarrón desteñido que una vez perteneció a mi madre. Natán comió en silencio al principio, pero pude ver el movimiento de pensamientos no dichos detrás de su mirada. «Espero no haber dicho demasiado anoche», dijo finalmente, la voz baja. «No lo hiciste», respondí. «Dijiste exactamente lo que necesitaba ser dicho». Me miró sin disculpas ni vergüenza, solo un tipo más claro de valor. «Nunca he sido más honesto con nadie». «Eso es raro», dije. «Y hermoso». No hablamos durante un tramo después de eso. La mañana se sentía demasiado quieta, demasiado digna de silencio, para llenarla con palabras innecesarias. El silencio mismo nos sostuvo como lo haría un abrazo. Más tarde salimos al porche. El columpio todavía estaba húmedo, así que extendí una colcha vieja y nos sentamos uno al lado del otro. El aire olía a pino y tierra mojada. Los pájaros llamaban a lo lejos. El carillón de viento de un vecino ofrecía una canción lenta e irregular. «He estado pensando en el tiempo», dijo Natán después de un rato. «En cómo nos enseñan que solo se mueve en una dirección. Pero a veces, estando aquí contigo, se siente como si pudiera salirme de él un momento. Como si el mundo se ralentizara». Me volví hacia él, las manos cruzadas en el regazo. «¿Sabes lo que creo? El amor no tiene cronología. No obedece las reglas que inventamos para él. Simplemente es. Y si tenemos la fortuna de sentirlo por completo, deberíamos honrarlo». Él lo absorbió, dejando que la brisa moviera su cabello. «A veces me asusta», admitió. «Lo natural que se siente esto. Lo profundo que llega». «A mí también me asusta», susurré. «Pero no de una forma que me diga que pare. De una forma que me dice que esto importa». Alcanzó mi mano otra vez. Se la permití. Nuestros dedos se entrelazaron. Su agarre era gentil pero seguro, como si reclamara algo que apenas había reconocido que necesitaba. No hablamos del mundo más grande más allá del porche. No discutimos roles ni títulos ni lo que cualquiera más pudiera pensar. Ese día, como la noche anterior, nos pertenecía solo a nosotros. Mientras el sol subía y el calor se extendía por nuestra piel, Natán se volvió hacia mí una vez más. «Sigo preguntándome», dijo, «cómo habría sido si nos hubiéramos conocido como desconocidos, solo 2 personas cruzándose por primera vez». Sonreí levemente. «Creo que nos habríamos reconocido de todos modos. Algunas conexiones corren más profundo que las circunstancias». Asintió, el pulgar rozando lentamente el dorso de mi mano. «Eso creo». Una larga quietud siguió. Simplemente existimos juntos, respirando en el mismo ritmo medido, sintiendo algo que no requería etiqueta para ser comprendido. Cuando la luz de la tarde se suavizó y las sombras se alargaron, Natán apoyó la cabeza contra mi hombro. El peso de él era familiar y nuevo al mismo tiempo. Todo se sentía a la vez viejo y recién descubierto. «Prométeme algo», dijo, los ojos cerrados. «¿Qué es?» «Pase lo que pase, no te alejes». La garganta se me apretó. Miré hacia el horizonte donde los árboles se movían con el viento, intercambiando secretos que solo ellos comprendían. «Lo prometo», dije, la voz firme. «Si tú no lo haces». Levantó la cabeza y volvió a mirarme a los ojos. En ellos no encontré confusión ni culpa, solo gratitud y presencia. Y fue entonces cuando comprendí algo que antes no me había permitido creer. El amor no siempre llega llevando el rostro que esperamos. A veces lleva el rostro de alguien a quien pensábamos que ya conocíamos por completo. Por debajo, sigue siendo amor.
Y sigue valiendo la pena sostenerlo. Los días que siguieron se movieron como ríos lentos, callados, constantes, llevando corrientes demasiado sutiles para que el mundo exterior las notara. Dentro de esas corrientes algo profundo continuó desplazándose entre nosotros. Natán no se fue aquel fin de semana. Se quedó porque eligió quedarse. Nuestros días encontraron un ritmo fácil. Yo despertaba temprano, preparaba el desayuno, y a menudo lo encontraba ya en el porche con café, esperando como si perteneciera allí. Quizás sí. No ofrecimos explicaciones. No aplicamos etiquetas. Instintivamente ambos comprendimos que algunas cosas pierden su verdad cuando se las fuerza al lenguaje ordinario. Vivimos dentro de los momentos y les permitimos espacio para respirar. Una noche varios días después regresamos al despacho. El fuego parpadeaba bajo otra vez. Las luces permanecieron tenues. La quietud se reunió a nuestro alrededor como otro chal. Él se sentó en el sofá, yo me senté a su lado, más cerca que antes. Se volvió hacia mí, la expresión seria pero calmada. He pensado en aquella noche, dijo. Yo también. Todos los días desde entonces. Una pausa medida se suspendió entre nosotros, no incómoda, simplemente llena. ¿Te asusta?, preguntó con suavidad. Negué con la cabeza. No. Pero me humilla. Él soltó un aliento lento. Tenía miedo de que te arrepintieras. Lo miré por completo. No hay nada de que arrepentirse cuando dos personas son honestas la una con la otra, especialmente cuando el amor está presente. Sus ojos se suavizaron. Siempre ha estado ahí. Solo que no entendía lo profundo que corría. Extendí la mano y le acaricié la mejilla. La barba era áspera, el gesto tierno y anclado. A veces el amor vive callado durante años, dije, esperando el momento adecuado para hablar. Y a veces, susurró, solo necesita ser oído una vez para ser finalmente comprendido. Aquella noche no hicimos nada más que inclinarnos el uno hacia el otro, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza contra su pecho. Permanecimos así mucho tiempo, escuchando la respiración del otro, el crujido ocasional de la leña, permitiendo que la verdad de la conexión se desplegara en silencio. No se trataba de pasión ni de fantasía. Era más antiguo, más profundo, casi sagrado. La mayor parte de mi vida había sido la madre de alguien, la esposa de alguien, la cuidadora de alguien. Mi sentido de mí misma siempre había estado atado a quien era yo para los demás. En presencia de Natán empecé a sentirme completa, no simplemente necesaria, sino verdaderamente vista. Y él, que siempre había observado el mundo con ojos de asombro cuando era niño, se había convertido en el hombre que encontraba descanso no en las respuestas sino en la compañía de alguien que lo encontraba por completo, sin exigirle que fuera otra cosa que él mismo. Dormimos en habitaciones separadas aquella noche, no porque nos lo exigieran, sino porque no teníamos prisa. Lo que existía entre nosotros pedía paciencia y cuidado en lugar de velocidad. A la mañana siguiente él ya estaba en la cocina preparando café cuando aparecí. «Me has ganado», dije, sonriendo, todavía frotándome el sueño de los ojos. «Quería sorprenderte». Levantó un plato de tostadas, huevos y fruta dispuestos con cuidado. Recordé cómo solías hacerme caritas cuando era pequeño. Reí al sentarme. Es bueno ver que la tradición continúa. Mientras comíamos, un calor fácil se movió entre nosotros, como una canción que no necesitaba letra. He estado pensando, dijo después de un rato, en quedarme más tiempo. Lo miré. ¿Solo un tiempo? Sonrió. Quizás más. He estado persiguiendo cosas durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía simplemente estar. Asentí. Esta casa siempre ha tenido espacio para ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la mirada sosteniendo la mía. ¿Y tu corazón? Dejé que la pregunta se asentara dentro de mí. Nunca ha estado cerrado para ti, Natán. Ni un solo momento. Tomó mi mano a través de la mesa. No necesitamos otra palabra. Algunas verdades, una vez dichas, no requieren repetición. Continúan calladamente en los actos ordinarios que siguen. Desayunos compartidos, silencios junto al fuego, manos tomadas a través de años de comprensión mutua. En los días que vinieron después, nunca hablamos en el lenguaje que el mundo habría usado. No lo necesitábamos. Simplemente vivimos juntos, presentes y arraigados en algo que ambos reconocíamos, aunque nadie más lo hiciera nunca. Y eso, he llegado a creer, es más que suficiente. Si estás leyendo esto en algún lugar, Texas, Florida, un pueblo del norte donde los árboles se vuelven color de fuego en otoño, sabe esto. Nunca es demasiado tarde para un nuevo capítulo. A veces la historia no comienza de verdad hasta que finalmente te permites sentir lo que ha estado esperando. Y una vez que lo haces, el final importa mucho menos que la simple belleza de pasar la página.